Vamos a hablar de algo diferente hoy. Gloria a Dios. Amén. Es importante porque ahorita nos está enseñando esto. Y hay muchas preguntas que están haciendo los güeros, los americanos, los chinos, los marshallese, de qué va a pasar. Y mi historia, mi background es que yo era soldado y era policía. A veces vienen y me hacen preguntas de ley o me hacen preguntas de qué sucede, qué hacemos cuando esto pasa, right? Y la respuesta es bíblico. Amén. Pero vamos a ver primero, vamos a establecer ahorita una fundación de lo que vamos a hablar. And then we'll twist it up, ¿ok? La palabra gobierno es el griego, gobernar. Gobierno es tener, ejercer autoridad soberana, right? Sovereign authority, right? O dirigir, póliza. Dependiendo en la idioma que estás traduciendo, mente, mentos, sea francés, sea latín, ment, de la mente, pero también puede ser un conjugation del, para dirigir, que es gobernar, right? Dirigición. ¿Qué es el gobierno? Vamos a hablar de dos tipos de gobiernos, amén. Just kidding, vamos a hablar de uno, amén. Pero voy a introducir dos. Hay uno, el reino, el gobierno de Dios, amén, y hay el gobierno terrenal. Vamos a hablar del gobierno terrenal, porque todos sabemos el gobierno del cielo, amén. Estableció Él un orden, pero todavía estamos aquí en este mundo. Todavía estamos caminando por aquí hasta que el Señor regrese y nos lleve para atrás. Amén. Pero ¿qué hacemos como cristianos? Porque mi esposa me ha preguntado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi carne sabe lo que quiere ser. Amén. Porque lo que va a venir no está bonito. Mi carne sabe lo que hacer porque estoy entrenado. Pero, ¿es bíblico? Amén. Antes de empezar, oremos. Amén. My beard's too big for this, brother. So oremos. Dear Lord God, thank you for all that you do in our lives, Father. Thank you for allowing us to come here today, Lord, to present ourselves as our spiritual offering, Lord God, as you've called us to do. Not to fail in congregating and not to make it a habit as some have done, but to come, Lord God, and to present ourselves to you in body, mind, and in soul, dedicating all to you, Lord God, because you deserve it all. Here to bless your name, to sanctify you, to give you the honor and the glory, always and forever, Lord God. Please, Father, open our ears and allow us also to see the word that you have for us, that we may abide by it, and that we may know the instruction of when the hour has come. Please, Father, in your name, use me and allow your Spirit to flow through me as we read the scriptures, Lord God, to define what the nature is of today's times. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So vamos a leer, vamos a empezar en Romanos 13. Ya todos se la saben, ¿verdad? Romanos capítulo 13. El tema de hoy es ¿cuándo desobedecer al gobierno? ¿Cuándo? Amén. ¿Lo hacemos con armas? ¿Lo hacemos con ejército? ¿Cómo desobedecemos al gobierno? Porque la Biblia dice que debemos de obedecer y honrar. ¿Cuándo es el tiempo? Amén. Y durante estos 2 años pasados había mucha confusión de cuándo obedecer, cuándo desobedecer, y se hizo un montón de relajo y desafortunadamente perdimos muchos hermanos cristianos que no verdaderamente confiaron en el Señor durante los tiempos difíciles. Amén. Pero también ganamos hermanos al reino de Dios por los ejemplos, los que estuvieron firmes durante esta época. Amén. Romanos capítulo 13. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Amén, amén. Aquí dice la palabra de Dios, if I can find it. Vamos a leer hasta el 7, amén. Dice la palabra de Dios, sometase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios.
y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. A los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de la buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto también paguéis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que debéis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, y al que honor. Amén. Mientras todavía estamos aquí en esta tierra, vamos a estar en un gobierno. No sé dónde están viendo esto, de dónde vinieron, de Guatemala, de México, de España, de Inglaterra, o si son nacidos aquí, pero todos van a tener a alguien gobernando sobre ellos en esta tierra. Amén. Vamos a ver quién estableció esto. ¿Qué dice Jesús de esto? Amén. En Lucas capítulo 20, versículo 22. Cuando el Sanhedrin trataba de mandar ahí a alguien que cuatrapea al Señor con sus palabras, se maravilló la gente cuando escuchó hablar. Mira lo que dice aquí, Lucas capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra, le preguntaron a Jesús, ¿no es lícito pagar impuestos al César o no? Y al 25 vemos aquí, dice la palabra, entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que darle, como dice ahí en el 7 de Romanos 13:7, darle sus taxes a sus taxes, honor a su honor, temor a su temor. Amén. Estamos bien, lo dice Jesús. Y después al final dice, y no podían sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Si Jesús lo dice, ¿por qué lo dice? Miremos aquí en Tito, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos deja Pablo por medio de Tito, capítulo 3, versículo 1? Dice la palabra, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Amén. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Para el gobierno? Para Dios. Amén. Recuérdenles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. ¿A qué nos llamaron a hacer? La voluntad del Señor. Obedecer, hacerlo bien, amar. Amén. Ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Amén. Leamos aquí en 1 Pedro, ¿qué dice nuestro otro hermano Pedro? 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Estoy estableciendo un base para poder entrar al tema. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice, Pedro, dice la palabra, sometaos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Amén. ¿Sometados a quién? A los líderes de esta tierra, a los gobernantes. También se puede leer a un espiritual,
a someterse a los diáconos, los ancianos, el pastor, todo eso, pero estamos leyendo el contexto aquí de aquí, de esta tierra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra los huestes, son contra potestades que no vemos. Amén. Y cada uno de nosotros somos un templo y morada del Espíritu, pero a veces alguien que no es de Cristo tiene un espíritu que no es de Él, que está gobernando ese templo. Amén. Pero ese es otro tema. Ya que vimos nosotros, viendo con la palabra de Dios que nos dice que debemos de pagar nuestras deudas, darle honor y obedecer al gobierno y a los reyes de esta tierra. Y yo sé ahorita que en estos tiempos en este país tenemos un presidente que está haciendo lo contrario de lo que prometió. Amén. La gasolina cuesta. Gracias a Dios que ustedes vinieron ahora, porque la gasolina, el pan también subió de precio. Amén. Muchos le están dando overtime. Hay mucho que está sucediendo. Amén. Dios solo sabe por qué. Amén. Y vamos a ver por medio de la palabra posiblemente por qué lo está pasando. Pero vamos a entrar un poquito más. Solo estamos estableciendo un base para poder entrar al tema de hoy. ¿Quién establece los gobiernos? Los reinos, las naciones. Dios. Miremos aquí en Job, cuando Job está hablando de la grandeza y el poder de nuestro Dios. En Job capítulo 12, versículo 23. Job 12, 23. Dice la palabra de Dios: engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. ¿Quién? Dios. Amén. ¿Y qué dice el Salmo 75? Seguimos leyendo, ¿ok? Vamos a quitar el polvo de muchas de esas Biblias. Here we go. Salmo 75. Dice la palabra de Dios aquí: sino que Dios es el juez, a un humilla y a otro él salsa. Amén. Y eso hemos visto con los reyes y las naciones. Cuando Moisés murió, dejó a Josué. Josué se amarró bien el cinturón y lideró a su pueblo a victoria. Y después los ancianos después de él también dirigieron sus familias y la nación, hasta que después ellos murieron y después empezó a corrompir todo. Y entramos al libro de los jueces. Después que desobedecieron, Dios levantó un juez, Dios ganó la victoria, el pueblo se restauró, tuvo paz, después se corrompieron y vemos el cycle. Y lo seguimos viendo hoy en estos días. Si estamos poniendo atención y si estamos viendo la historia del mundo, ahorita estamos viendo lo que está sucediendo. Y yo creo que los Estados Unidos ahorita está bajo juicio. Y ahorita vamos a explicar por qué. Amén. Aquí dice la palabra de Dios. Si vamos al Salmo también, Salmo 147, versículo 6. No iba a hacer esto, pero para respaldar lo que leímos en Salmo 147, versículo 6. Dice aquí: el Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Levanta, destruye, pone y quita. Es Dios el que lo hace. Amén. Vamos a Daniel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20 y el 21. Dice la palabra de Dios aquí: cuando le estaba dando la visión al rey,
Nebuchadnezzar. En inglés, Nebuchadnezzar. Amén. So we'll do it like that, Nebuchadnezzar. Aquí le está diciendo Daniel al rey. Amén. Dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y el 21 dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Amén. Dios es el que levanta naciones y quita naciones, el que trae juicio a naciones, el que trae bendición a naciones. Solo Dios lo hace. Y a veces le da bendiciones a las naciones que no son de Él para traerle juicio a las naciones que no están obedeciendo a las que son de Él. Y hemos visto eso varias veces con Israel. Amén. Por eso cuando vemos la cautividad que Jeremías está hablando ahí, Jeremías capítulo 5, no vamos a entrar a eso, pero ahí la profecía de la cautividad, que viene a Israel, pero a Judá, el tribu de Judá no lo mete a condenación, los deja ahí solos. Pero Israel los toma a cautividad y los dispersa. Amén. Dios es el que sube y el que quita. So, vamos aquí a Juan capítulo 19, versículo 10. Amén. Juan 19, 10. Y parte del 11. Me gusta como dijo el hermano Osmin una vez, 11a. You know, like la primera mitad del versículo, no todo el versículo. 19, 10 y el 11. Here we go. Ready? Dice la palabra. I'm the wrong one. Esta Biblia bilingüe me saca de onda, hermanos, perdónenme. Porque es la misma página en las dos. You know what I mean? Y uno piensa, pero no es de pensar. Here we go. 19, 10 y el 11 dice la palabra de Dios. Pilato entonces le dijo, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. ¿Y qué le dijo Jesús? Respondiendo, ninguna autoridad tendréis sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Amén. ¿Quién da autoridad? Dios. El que levanta las naciones, el que los quita. Amén. También Jesús dijo, dale a César lo que es de César. Dale al presidente lo que es del presidente. Dale a tu jefe lo que es de tu jefe. Dale a tu hermano lo que es de tu hermano. Amén. Amén, amén. So, Dios es el que da autoridad. Dios es el que mueve las naciones. Él tiene control sobre todo. Amén. Y sigue diciendo la Biblia que tenemos de que darle honor, no solo al gobierno, pero también a los líderes que nos están liderando. Amén. Y hace 4 años pasados vimos que no era la situación con el presidente Trump, que todos lo estaban tirando y lo estaban maldiciendo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Éxodos 22, 28. Había una agenda contra este hombre. Pero cuando miras las obras y los frutos de él, dices que él hizo mejor para la nación, para los negros, para los hispanos, para los demás. Él no fue a guerra, nos sacó de guerra. Él hizo paz en Israel. Amén. Pero había una agenda que se estaba moviendo sobre este rey, vamos a decir. Amén. So, Éxodos 22, 28, dice la palabra de Dios aquí. No maldicirás a Dios, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Y en inglés dice, al ruler, o al rey que te gobierna, o de tu nación. What does the NBLA say? Aquí dice el príncipe de tu pueblo. Vamos a ver otras versiones, a ver qué dice aquí. NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Having some technical difficulties. Is it up? That's Biblia de las Américas. I'm looking for the NBLA. And then we'll do the RVR, la Reina Valera. So dice aquí, no maldicerás a Dios,
ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. What about the Reina Valera? No denostarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. En inglés dice al rey que te gobierna o al líder de tu pueblo, right? Al de tu nación. So aquí está diciendo, en Eclesiastés, Salomón también lo escribe, que tenemos que darle honra y que no debemos de maldecir a nuestros líderes que están gobernando sobre nosotros. Dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Y no quiero que se pongan incómodos porque vamos a entrar a algo bonito al final, amén. Si lo ha hecho, Dios todavía te puede perdonar, ¿ok? Amén. Yo también he maldecido a mis líderes. Cuando estuvo Obama, era mi presidente cuando yo era soldado y no me gustó lo que él hizo, pero todavía lo hice porque era soldado y no tenía opción. Amén. Pero eso era por fuerza. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 20, amén. Give me that one here. Ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Amén, amén. Eso también se puede dirigir a la iglesia. Eso también se puede dirigir a la cabeza de tu hogar. Amén. Se puede dirigir a tu jefe. Pero en el contexto de este mensaje hoy, vamos a decir el presidente o los reyes de las naciones. Amén. Porque va a venir persecución. No nos vamos a poder esconder de esto. Pero tenemos una decisión de qué vamos a hacer cuando viene. Y nos empieza a obligar y cambian las leyes para que nosotros no podamos alabar y honrar a nuestro Dios. Todavía se puede honrar a Dios por medio de desobediencia. Y les voy a mostrar aquí por medio de la palabra. Otra vez, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en escondidas, ni en la noche cuando estés solo, ni en secreto con tu amigo. Porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Amén. Vamos a Hechos capítulo 23. Nuestro hermano Pablo también, cuando lo llevaron a corte, vamos a decir corte, amén, pero lo llevaron ahí enfrente de los sacerdotes y el Sanhedrin, right? 23 versículo 5, la palabra aquí dice, antes vamos a leer el contexto, ¿ok? Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, si sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violeas la ley ordenado que me golpean. Los que estaban ahí observando dijeron al sumo sacerdote de Dios, ¿ungirás? Would you injure him? Would you revile God's high priest? Y aquí en el versículo 5 dice, y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Amén. Todavía hay tiempo de ser perdonado, hermanos, ¿ok? Amén. Porque vamos a seguir entrando a esto y vamos a meternos cómo bíblicamente podemos desobedecer cuando nos están forzando la mano a hacer algo que no es la voluntad de Dios. Amén. Mi esposa siempre le molesta la gente que toma aborción. No importa de por qué. Amén. Pero cuando matan a los niños sin excusa o los matan, vamos a decir porque una mujer tuvo un accidente y la encontraron y le hicieron cosas, ¿verdad? O algo pasó de fiesta y se arrepintió. Nadie sabe. Pero Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Eso que estamos haciendo. Y a eso le molesta mucho a mi esposa. Y si Dios me quiere dar 10 hijos, gloria a Dios. Amén. Por medio de eso, amén. Pero hay un hospital aquí, un Planned Parenthood, aquí al lado del parque. Qué raro, ¿verdad? Al lado del parque hay un Planned Parenthood. Y mi esposa ve que hay signs. Hay gente que tiene sus signs que dice no abortion, no abortion. Y andan ahí un protest. Y los Estados Unidos no deja hacer eso, peaceably, en paz.
sin molestar, sin tener armas, sin quemar la ciudad. Amén. Pero ella quiere ser parte de eso. Le dije, esa no es nuestra batalla. Yo sé que tu corazón está en eso, yo sé que amas, pero nuestro llamado no es ser eso. ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo lo hacemos bien? Porque también nos molesta que están matando una generación y por eso también hay juicio aquí. Amén. ¿Cómo lo hacemos bien? Porque no nos queremos meter en problemas si no hay problema. Amén. Porque no nos llamaron a hacer problemas. Nos llamaron a ir a evangelizar las buenas nuevas a todas las naciones hasta que Él regrese. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Se va a poner bueno esto, ¿ok? Quédense conmigo. La palabra de Dios nos dice, si seguimos aquí, vamos para atrás en Hechos capítulo 5. Aquí está Pedro hablando también. Vamos al 28, 5:28. Diciendo, os dimos órdenes estrictas, no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habías llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y querías traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que traer honra y gloria y nuestros taxes y todo eso al gobierno, y no debemos hablar mal de los líderes. Y vemos ejemplo de Pablo también pidiendo perdón que no sabía, y la palabra nos dice no hacerlo. Pero aquí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 29 dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo obedecemos a Dios antes que a los hombres? ¿Y qué es la voluntad de Dios? Si no estamos leyendo la palabra de Dios y no sabemos la voluntad de Él, van a venir las leyes, van a venir la gente, van a venir líderes y nos van a decir cosas contrarias a lo que es de Dios. Si no sabemos, si no estamos instruidos y no estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. En este tiempo de COVID, cerraron iglesias. Y no estoy en apuesto si lo cerraron, porque también hay salud y todo eso, pero gracias a Dios que aquí mi pastor no cerró, porque había una oportunidad que la gente tuviera un lugar a dónde ir si perdieron su trabajo o perdieron un amado, amén, un familiar, que había un lugar donde ellos pudieron venir y se llenó el lugar. Pero después que dejaron todo eso y empezaron a abrir, se fueron la gente después de nuevo y no puedo articularme bien en español para poder expresar lo que quiero decir, pero no creo que es correcto eso, porque los abandonaron los pastores a ellos cuando tenían necesidad y ahora los abrieron de nuevo porque los miran como un billete y no los miran como un alma. Amén. Para su fama y para su gloria, para que ellos sean vistos, no para ayudar a la comunidad y para levantar el nombre de Dios. Amén. Y había gente con necesidad que andaba perdiendo gente durante estos tiempos. Y durante ese tiempo aquí en esta iglesia sacamos comida a los necesitados, fuimos a los trailers parks, adoptamos unas áreas aquí, traímos cosas para ellos, para ayudarles en sus tiempos. Amén. Amén. ¿Y qué pasó? El momento que se levantó y paró la ley, ya no sirve eso, quítate la máscara, todo está bien. ¿Qué pasó? Se fueron. No había instrucción, no había amor. ¿Y qué les pasó a las almas? ¿Quién sabe si están perdidas allá afuera? ¿O qué les están enseñando ya de bendición y no sé? No me quiero meter en eso, pero yo los veo por medio de internet. Y lo que están haciendo está en error. Amén. Dice Daniel capítulo 3, versículo 6. Lo voy a decir en inglés, ¿ok?
Los nombres, all right? Amén. Vamos a aprender un poquito inglés aquí. Daniel capítulo 3, versículo 6, vamos a ver primero qué pasó y después el resultado. En su tiempo pueden leer toda la historia, amén. Pero aquí dice, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Amén. Nebuchadnezzar se sintió bien alto y dijo, me van a traer toda la honra y la gloria como un Dios. Hizo un statue. Y dijeron, al sonar la música, al sonar las trompetas, al sonar los instrumentos, en ese momento se postran y me dan la adoración que yo merezco. ¿Y qué dijeron esos tres hombres? Porque dice la palabra, inmediatamente cuando no los ves haciéndolo, ¿qué van a hacer? En Canadá, por tener las iglesias abiertas, empezaron a echar a pastores en cárcel. Durante el servicio, durante el culto, alguien llamó y dijo, estos están teniendo servicio. En California pusieron leyes que no podías cantar porque tu saliva iba a contaminar a los demás. So ya no puedes alabar, ya no puedes congregarte. Y si te cachan en la casa de uno de tus hermanos, a la cárcel o un ticket. Era un desastre California y Nueva York en esos 2 años. ¿Y qué pasó? Había hermanos que sí se levantaron, hermanos en Cristo, que se levantaron y pelearon contra el gobierno bíblicamente. No levantaron armas. Amén. Amén. No hicieron lo mal, pero se quedaron firmes en la palabra y usaron la palabra de Dios para explicar. No hagan como los otros hacen de hábito, no congregarse. Dice la palabra de Dios que vamos a alabar y exaltar su nombre, nos vamos a congregar. Y lo hicieron bíblicamente. Muchos los dieron fines de miles de dólares. A otros les cerraron las iglesias, a otros echaron los pastores a cárcel. Pero esto solo es el principio. Esto solo es un preview de lo que va a venir. Amén. Pero las respuestas están aquí. Las respuestas están aquí de cómo lo hicieron. Y miremos aquí en el versículo 17 y 18. Vamos a ver qué pasó con esta historia. Capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Qué pasó cuando estos hombres no obedecieron? Shadrach, Meshach and Abednego. Voy a decir en inglés, ¿ok? Respondieron y dijeron al rey Nebuchadnezzar, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, los liberará. Pero, si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a tu estatua de oro que has levantado. Me imagino que estos hombres no lo estaban diciendo arrogantemente, no tenían nada contra el rey, porque ellos eran hombres de oficiales, hombres inteligentes. Y no me imagino que se pusieron al tú por tú diciendo, pues, si el Señor viene y me dice aquí, no. Me imagino, como tú hablas con tu jefe, o si el presidente viene aquí, aunque a muchos no le cae bien o whatever, viene el presidente y la gente le pone honra y hay atención ahí. Ay, aquí está el guy, el gobernante, whatever, ¿verdad? Un respeto, una reverencia, porque ellos sabían la palabra de Dios también. No era arrogantemente cuando le dijeron esto, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Sorry, Señor, mi rey, pero no te tengo que decir. Solo quiero que sepas que si Dios me libera, me va a liberar de tu mano, pero si no lo hace, no lo va a hacer, está bien. Solo quiero que sepas que no puedo, no lo voy a hacer. Porque Dios es el único que tiene que recibir la honra y la gloria, amén. Solo Dios. Pero lo hicieron humildemente, no lo pelearon. No sacaron sus armas y sus espadas y sus cuchillos y se pusieron al tú por tú con el rey y sus oficiales. Porque ¿qué pasó cuando no lo hicieron? Y los llevaron. No pelearon, los llevaron. Y sabemos la historia. Dios estuvo con ellos. Amén. Amén, amén. Veamos en 32 qué pasó. El 3:32. No, just kidding.
Es el 32, era del otro versículo, Hechos. Amén. So vamos a Daniel. Seguimos un poquito del capítulo 6. Vamos a ver cómo Daniel lo hizo. Con King Darius, con otro rey. Amén. Ellos sirvieron bajo 4 reyes, técnicamente 5, porque el segundo compartió. Nebuchadnezzar no era el padre, pero era el forefather de él, pero eso es otro tiempo. Vamos a hablar de eso next week. Dice la palabra aquí, Daniel 6:10. Vamos a pegar 3 versículos, léenlo en su casa. Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en la dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó rodeándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Qué sabía? Que se firmó un documento que por un mes solo iban a adorar al rey. Y él lo sabía, porque él estaba en los rangos de arriba. Y sabiendo eso, ¿qué hizo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso, esa ley, ese mandamiento, es sobre todo. Quiero que entiendan algo, hermanos. Antes de la ley de Moisés, antes de esos 10 mandamientos, no había nada antes de eso, como así. Y después de la ley, no había nada después de eso. Esa ley es divina porque Dios lo hizo. Amén. Dios también lo escribió con su dedo. Esa ley la han tratado de copiar en otros gobiernos, la ley de Hammurabi, pero eso no resultó. Amén. También la Constitución de los Estados Unidos la van a destruir. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? La ley de Dios es sobre todo. Y amarás a Dios sobre todas las cosas. So, con una ley de esta tierra se quiere pasar sobre la ley de Dios, ¿qué hacemos? Pues tengo que ir a trabajar mañana, lo voy a hacer para sostenerme. ¿No que Dios sabe tu preocupación? ¿No que Él sabe tu necesidad? No estoy haciendo esto para atinarle a nadie. Tenemos que reflejar y tenemos que ver la palabra de Dios si verdaderamente lo creemos. El Dios del universo que hizo los cielos y la tierra, que hizo las estrellas y los planetas, que puso los montes donde están y la agua los separó con la tierra. Si creemos eso, pero no creemos que Dios nos va a sacar de una situación, tenemos a Dios en duda y lo tenemos así. Él sabe nuestra necesidad. Y estos hombres eran oficiales, Shadrach, Meshach y Abednego, eran oficiales de la ley y todavía dijeron, ¿sabes qué? Dejamos todo porque no podemos honrarte a ti, porque sabemos quién merece toda la honra y la gloria, quién es el creador del universo y no nos podemos arrodillar a ti. El Black Lives Matter, ese movimiento de los negros, primeramente es comunista eso, pero no nos vamos a meter a lo político. Pero la gente se estaba arrodillando por medio de los juegos. Y cuando me preguntaron a mí, cuando era policía, ¿y a quién le vas? A los policías, a los negros, porque no eres blanco. ¿A quién le vas? Yo dije, yo no le voy a nadie. Yo no le voy a nadie, porque esta no es mi guerra. No es contra carne ni sangre. Y nos quieren quitar de eso y nos quieren poner en posiciones uno contra el otro. Amén. Eso no es nuestra guerra. Nuestra guerra es contra lo espiritual. Es contra el pecado. Nuestra guerra es contra nuestros deseos y el deseo del Espíritu y la voluntad de Dios. Siempre. Eso es suficiente guerra. No te tienes que meter en otra situación que no es tuya. Por eso tenemos que decidir las batallas que vamos a pelear. De nada sirve que yo esté allá afuera con un sign diciendo que no aborten, cuando yo sé que Dios tiene todo en control. Pero si estoy en una situación donde tengo que hacer algo, decir algo, y yo estoy en una posición que Dios me puso para poder hacer algo, lo voy a hacer. Amén. Escoge tus batallas. Pero al final, la batalla que tú peleaste tiene que ser para honrar y glorificar a Dios. Tiene que ser. Porque si peleaste para tu vanidad, o para que ellos te vean, o para que te exaltes, o para que ganes un dinero al lado, de nada sirvió esa batalla. Tiene que ser para honrar a Dios. Amén. Siempre exaltar en su nombre y cuando la gente vea ese testimonio tuyo,
que estuvieses parado con fe, sin temor, la gente va a decir, yo quiero servir al Dios que ellos sirven, o yo quiero lo que Él tiene. Dame. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque 85-90% de nuestra comunicación no se habla. Amén. A veces cuando uno viene con la cara jalada, uno dice, uy, cuidado. Pero está feliz, pero está cansado. Uno no sabe. La comunicación es bien importante en nuestros hermanos. Así nos amamos unos a los otros. Así sabemos qué está pasando. ¿Está bien, hermano? Ya, me desvelé. Oh, ok. Amén. Dice la palabra aquí que podemos desobedecer bíblicamente a nuestras autoridades sin faltar el respeto. Ahora los maricones están enseñando a los niños en la escuela unas agendas sexuales y morales. Yo conozco maestros que trabajan en escuelas privadas y ahora sé maestras de las escuelas seculares que están yendo a daycares. Se están saliendo de las escuelas públicas porque hay una doctrina que le están enseñando a los niños. Gracias a Dios que mi esposa está homeschooling y que nuestros amigos también están mandando a sus hijos a private schools, porque ya la generación de 12 a 6 años le están dando una doctrina rara. Hermanos, hermanas, eso de que un extranjero hable con tu hijo sobre cosas sexuales, ellos son pedófilos y tienen que salirse, tienen que estar en la cárcel o en un hospital. Eso no es moral. Que anden hablando a los niños sobre cosas sexuales. No, si tú eres una mujer está bien. Creen que tú eres mujer y empezamos a tener cirugías, ya pasaron leyes. Eso no es la voluntad del Señor. Y si está pasando en tu vida y tienes autoridad y poder para hacer algo, haz algo. Abre tu boca y di algo. Amén. Miremos ejemplos aquí de lo que estaba pasando cuando empezaron a matar a niños. Amén. En Éxodos capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 17. Las parteras, amén, que quedaron las mujeres hebreas con sus bebés, los midwives. Éxodo capítulo 1, versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Qué era el orden? Matan a los niños, los boys, los niños, no las niñas, los niños, mátalos. Que tuvo un accidente la mujer cuando le salió el bebé. ¿Y qué hicieron ellas? Dice aquí la palabra era bien importante, temían a Dios. Y temiendo a Dios, poniendo a Dios primero, y no hicieron lo que el rey de Egipto les hizo. Quebraron la ley. Porque la palabra de un rey es ley. Y lo quebraron. ¿Por qué? Porque temían al Señor. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue a esas mujeres? Las encadenaron, también las amarraron y las tiraron que se los coman los cocodrilos. ¿Qué pasó? Por desobedeciendo la ley del rey, poniendo a Dios primero. ¿Qué pasó? Si seguimos leyendo en 20 y 21, dice la palabra de Dios aquí. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. El 21 dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, hermanas, cuando estamos dándole la gloria al Señor, eso es una bendición. No pienses que vas a perder todo cuando le des la honra y la gloria a Dios. Dejando algo que no te sirve, el Señor te va a dar algo mejor. No tengan miedo de esto. Esther también quebró la ley para su pueblo. Miremos aquí en Esther capítulo 4, versículo 16. I'm past it. Pay attention to the clock. Esther capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra aquí.
la reina está hablando, dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No coméis ni bebéis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo misma, yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo que no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a traer esta situación al rey. Yo sé que no lo puedo ver sin cita, pero me voy a presentar a él. Ayunen, por favor. Ayunen, ustedes ayunen y yo voy a ayunar con las mías. Que Dios sea glorificado en esto. Pero si muero, muero. No era la voluntad de él. Y ella se fue a presentar y el rey la vio y dijo, hey, ¿cómo estás, mi reina? ¿Qué quieres? Y le pidió su request y él dijo, quiero tener una cena contigo y con este guy. Ok. Amén. Next week vamos a hablar sobre la influencia que nosotros tenemos en el gobierno. Porque ustedes tienen mucha influencia en el gobierno. Y con sus reyes y con sus líderes. Amén. Bíblicamente. Y vamos a ver muchos ejemplos. Si vemos a Mateo capítulo 2, versículo 8. ¿Se acuerdan los magos? Fueron al rey Herod y le dijeron que había un bebé que estaban buscando y se enceló el guy. ¿Y qué pasó? Y enviándoles a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño y cuando le encuentréis, avísadme para que yo también vaya y le adore. Era la palabra del rey. ¿Qué hicieron? Versículo 12, y habiendo sido advertidos por Dios en un sueño, que no volvieron a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Hermanos, a veces tenemos que tomar el otro camino y no el camino el que nos dice la tierra, porque tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios era que Cristo naciera para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, que Él muriera por nuestros pecados. Pero si esos 3 hombres no obedecieron y temieron al Señor, iban a ir al rey, el rey se lo iba a encontrar, lo iban a matar al bebé. Amén. Está bien desobedecer, sí le damos gloria a nuestro Dios, pero con respeto. Amén. Salmo 118. Si todavía tienen dudas, hermanos, que van a perder su trabajo, van a perder su vida, Salmo 118, la palabra de Dios nos dice aquí, versículo 6. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Amén. ¿Y qué dice el versículo, el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Y qué me hace? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Eso es un Viejo Testamento. Vamos a Romanos 8:31. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Si todavía tienen dudas, hermanos, escrito está. Romanos 8:31. Dice la palabra, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amén. Hebreos 13:6. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Hebreos 13:6. Dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Pero ¿qué dice Jesús? Mateo 10:28. Amén. Dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que no puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo del infierno. Can you give me another version? The RVR. Otra vez, no teméis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que no puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. RVR.
Amén. No tengan miedo, hermanos. Si te matan, pero tú sabes dónde vas a ir. Amén. Amén. Eso es un camino. Es la eternidad. ¿Quieres quedarte aquí para siempre con este cuerpo que duele? ¿Quieres quedarte aquí con todos los problemas que están? Yo leí hasta el final, hermano. Se quema esta onda, se quema. Lo va a destruir. Van a ser como bombas atómicas que están pasando por todo el mundo y lo va a deshacer en pedazos. Y un reino va a venir, una nueva Jerusalén, y vamos a estar con Él para siempre. Amén. RVR. It's the same one, 10:28. Está bien. Dice aquí en Éxodo 20, la ley, los mandamientos del Señor. ¿Qué dice la primera? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses. ¿Y qué dice Deuteronomio 6? Este es el mandamiento de Él. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto enséñales a tus hijos. Guárdalo en tu corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No este mundo. Este mundo te va a perder, te va a corrompir. Si el trabajo te está jalando fuera de la iglesia, pon tu pie y decir, yo voy a servir a mi Dios. Yo tengo que servir a mi Dios. Aleluya. Si te está ganando tus amigos, pon tu pie, esté firme y decir, no puedo. No puedo. Haz tus ondas, pero yo tengo que ir a servir a mi Dios. Hay recompensa en esto, hermanos. Hay una verdadera bendición cuando nosotros ponemos a Dios primero, porque a nuestras propias fuerzas vamos a perder. Vamos a perder y no hay otra. ¿Quieren ver los ejemplos de los que la regaron? Hay muchos, pero no hay tiempo. Amén. Mira tu propia vida, cuando lo has querido hacer de tu propia manera, y después mira cuando Dios obra en tu vida y usa eso para comparar. Los caminos del Señor son mejor. Amén. Amén. Yo como testigo puedo decir que los caminos de Dios son mejor. Amén. No hay pesadillas, no hay preocupación. Si Él tiene todo en control, confía en Él. Amén. Y si se te destruye este cuerpo, te van a dar otro nuevo. Aleluya. Amén. Hermanos, terminemos con esto. 1 Timoteo capítulo 2. Amén. Respeten a los gobiernos, a los gobernantes, a los reyes, a esta nación. Pero si te mueven la mano o te ponen en una posición de desobedecer a Dios, tú tienes que decidir lo que vas a hacer. Amén. ¿Qué podemos hacer como un cuerpo? ¿Qué podemos hacer como una iglesia? ¿Qué podemos hacer como fiel remanente del Señor? Dice la palabra 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Amén. Ese es aquí en la manera, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántos quieren vivir ese tipo de vida? Que nos dejen en paz. Yo vengo, yo pago mis taxes, yo hago lo que tengo que hacer, yo voy a mi iglesia, yo amo a mis vecinos. Esa es una vida que uno quiere vivir. Desafortunadamente estamos viviendo en uno. Si seguimos aquí, en 2 Timoteo 3, estamos viendo los días que estamos viviendo. Amén. Orar por las autoridades, que cuando vengan a ti a pedirte a ellos aviso, algo, ¿qué hago? Porque van a ver por tu ejemplo, van a ver la luz que tú tienes, que es de Cristo, y van a decir, este varón o varona es fiel. No hay mentira en ellos. Lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo cumplen, porque lo están haciendo para Dios. No tengo ninguna duda de que cuando voy contigo me vas a mentir para tu beneficio, pero lo vas a hacer para exaltar a Dios. Amén. Ese es el carácter y la personalidad que ellos tienen que ver en nosotros. Amén. Que Dios sea exaltado por medio de nuestro testimonio. Cuando vengan los reyes o cuando vengan los líderes, vengan y te pregunten, ¿qué hacemos? Oye tú que tienes sueños. Oye tú
que hablas con Él. Enséñame en el mapa a dónde vamos porque estoy perdido. Amén. Seguimos aquí en el versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Evangelicemos, hermanos. Esta es una manera de evangelizar la palabra. Con nuestra vida, que vean que Dios es primero y todo el tiempo. Amén. Y dirán, ¿quién como Jehová? Bien, Amén. aleluya. Y dirán, allá afuera, ¿quién es el Dios que tú sirves? Y así como el rey Darius le dijo a Daniel, ¡Hey Daniel! Daniel, siervo que alaba al Dios de los vivos. Van a decir eso de ti. Oye tú, siervo que alaba de los Dios vivos. The God of the living, no de los muertos. Amén. Comparte. Si es contra la voluntad de Dios, toma acción. Que no suceda lo que pasó hace estos 2 años pasados, amén. Todavía hay oportunidad de caminar bien con el Señor. No tengan miedo, hermanos. Dice la palabra, no tengas miedo. El único temor que tenemos que tener es a nuestro Dios. Pero es un temor de respeto y reverencia. Amén. Pero no temen ni desmayen porque el Señor está contigo. Amén, aleluya. Amén. Van a venir tiempos de persecución, hermanos y hermanas. Es tiempo de darle las buenas nuevas a esta gente que está perdida. Solo Dios, por medio de la sangre de Cristo, deja que el Espíritu Santo te guíe. Que sepas cuál guerra. Pídele al Señor en tus oraciones, Señor, dame una cita para poder saber cuándo puedo exaltar tu nombre en el momento crítica. En tu trabajo, con tu familia, con tus finanzas. Amén. Va a venir el tiempo, hermanos, hermanas. Están destruyendo el dólar. Las naciones se están uniendo. Personalmente yo creo que vamos a meternos más profundo en la oscuridad y se va a destruir más las naciones antes que venga el hijo de perdición. Porque la gente va a querer unirse para poder tener un Salvador y apuntar a un nombre, decir, sálvanos, rescátanos. Y a Él le van a dar la gloria y van a decir, este guy nos ayudó en los tiempos. Pero ¿qué vas a hacer tú? Tú que lees la palabra. Tú que sabes a Dios, que caminas con Él. Que cuando hablamos de Él, fluye naturalmente las grandezas, el amor. Que hablamos de Dios como que es nuestro amigo fiel. Que hablamos de Dios como que es nuestro Padre. Y la gente va a escuchar cómo hablas, cómo fluye la naturaleza de Dios de tu boca y va a decir, eso quiero. Porque muchos crecimos juntos, pero muchos se desviaron. Es tiempo con nuestra vida, hermanos, hermanas. Porque aquí dice, el cual quiere Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Solo Cristo. Solo Cristo. Amén. Inclinen su rostro y terminemos con esto, amén, antes de Santa Cena. Oh Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por otra oportunidad de conocerte más, Señor. De poder aplicar tu palabra, Señor, en nuestra vida, de escuchar de ti y de poder dar testimonio de tus grandezas en nuestra vida, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho, Señor, y ayúdanos con tu Espíritu, Señor, poder avanzar en este mundo, llevando las buenas nuevas, que tu voluntad se haga aquí, Señor. Que cuando venga tu reino, Señor, y que nos llames a casa, que no seamos extranjeros en el reino, Señor, pero que encontremos nuestra paz en nuestro lugar, que continuemos lo que estuvimos haciendo aquí en el reino, Señor. Llenos por tu Espíritu, llenos con tu amor, llenos con tu gracia y misericordia. Ayúdanos, Señor, a alcanzar las almas. Ayúdanos, Señor, a saber cuándo tenemos que batallar y cuándo tenemos que callar. Tú eres el Dios sobre todo, el Señor sobre todo, el Rey sobre todo, Señor. Solo a ti permanecen las cosas. Para ti, Señor.